Soy Daniel de Long Run Run y en este video vamos a ver cómo individualizar tu entrenamiento según la distancia de carrera que vas a correr. Para dar un poco de contexto, individualizar el entrenamiento es súper importante para correr más rápido y mejorar el rendimiento. Por eso yo en lo particular no soy muy fan de los planes estáticos y masivos que se pueden encontrar en internet. Y por eso también nuestros planes de correr en Long Run Run incluyen estas variables de individualizar el entrenamiento. Yendo al tema del video, creo que podríamos dividir la individualización del entrenamiento en tres grandes áreas, aunque podría haber algunas más. La primera tiene que ver con el historial del corredor. Es decir, por ejemplo, tener en cuenta variables como las mejores marcas históricas y presentes en distintas distancias, cuál fue el volumen máximo de fondo en los meses más recientes como en el pasado, cuál fue el volumen máximo de pasadas tanto en los meses más recientes como en el pasado, el historial de lesiones, entre otras variables que podríamos llegar a incluir dentro del historial del corredor. La segunda categoría tiene que ver con qué espectro de tipo de fibras musculares un corredor se encuentra, si está más en el espectro de tener mayor porcentaje de fibras rápidas o de tener mayor porcentaje de fibras lentas. Y la tercera categoría tiene que ver con individualizar el entrenamiento según la distancia de la carrera que voy a correr, que es mi principal dentro de mi plan de entrenamiento. Es decir, básicamente si estoy entrenando para 1500 metros, 3000, 5000, 10 kilómetros, medio maratón o maratón. En este video en particular nos vamos a meter más en detalle en esta categoría, pero en otros videos vamos a ver las otras dos categorías que mencioné al principio. El primer punto a tener en cuenta en cuanto a individualizar el entrenamiento según la distancia de la carrera objetivo en la cual quiero correr tiene que ver con la frecuencia o el énfasis que voy a hacer en algún tipo de pasada o categoría de pasada en particular. Sobre todo los últimos ciclos de entrenamiento, las últimas semanas de entrenamiento antes de la competencia importante o antes del ciclo de competencias. ¿Y qué quiero decir con todo esto llevándolo a la práctica? Por ejemplo, si ustedes tienen una estructura semanal donde hacen 2 veces pasadas a la semana, paréntesis, si no sabes qué es una pasada, te dejo un link acá arriba que lo explica en detalle. Las últimas 4 a 8 semanas antes de una carrera importante o antes de entrar en un ciclo de competencias, probablemente voy a hacer mucho más hincapié, es decir, voy a hacer, aunque sea una vez por semana, el tipo de pasadas o la categoría de pasadas que está más relacionada con la carrera o la distancia de la carrera objetivo en la cual quiero correr. Por ejemplo, si voy a correr 10 kilómetros como mi distancia de carrera principal dentro de mi plan de entrenamiento, probablemente una vez a la semana o incluso más voy a intentar hacer pasadas de V2 máximo o V2 submáximo. Que por ejemplo una variante pueden ser las típicas pasadas de 1000 metros con una recuperación intermedia o corta. Y esto lo voy a hacer porque es lo más específico para la distancia de carrera que yo elegí correr. Paréntesis, si no sabes qué son pasadas de V2 máximo, te dejo un link acá arriba que lo explica mucho más en detalle. En cambio, si voy a correr 1500 metros como mi principal carrera dentro de mi plan de entrenamiento, probablemente haga mucho más hincapié o haga una vez a la semana pasadas anaeróbicas lácticas, que son las típicas pasadas de 200, 300 o 400 metros bastante rápidas. Paréntesis, si no sabes qué son este tipo de pasadas, te dejo un link acá arriba que lo explica mucho más en detalle. Lo que quiero que se lleven de este punto es que cuando estamos cerca de la carrera principal que queremos correr dentro de nuestro plan de entrenamiento, lo que va a pasar es que va a aumentar la frecuencia o el énfasis en el tipo de pasada o la categoría de pasada que está más relacionada con la distancia de la carrera que queremos correr. Y si quieren meterse más en profundidad en la variable de frecuencia dentro de una pasada, les dejo un link acá arriba que lo explica mucho más en detalle. Yendo a la práctica, para carreras de 800 a 1500 metros, nuestro principal énfasis va a estar en pasadas anaeróbicas lácticas. Para carreras de entre 3000 metros a 10.000 metros, nuestro foco va a estar mucho más en pasadas de V2 máximo o V2 submáximo. Para carreras de entre 15 kilómetros a medio maratón, nuestro foco va a estar mucho más en pasadas de umbral anaeróbico. Y para maratón, nuestro foco va a estar más en entrenamientos de aeróbico alto o por debajo del umbral anaeróbico. Esto puede variar un poco dependiendo del rendimiento de cada persona. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que corre en 35 minutos los 10 kilómetros a una persona que corre en 50 minutos los 10 kilómetros. La persona que corre en 50 minutos los 10 kilómetros probablemente tenga que tocar un poco más entrenamientos de umbral anaeróbico porque está más cerca de la hora en lo que tarda en la distancia de la carrera versus la persona que tarda 35 minutos. El segundo punto a tener en cuenta dentro de individualizar el entrenamiento según la distancia de la carrera objetivo que voy a correr tiene que ver con el manejo de los volúmenes tanto de fondo como de pasadas. Como guía general, a medida que voy subiendo en distancia de carrera, probablemente necesite un poco más de volumen tanto de fondo como de volumen de pasadas. Pero a este punto en particular lo afectan las
las otras dos categorías de individualizar el entrenamiento que habíamos hablado antes, que tienen que ver con el historial del corredor y en qué espectro de tipo de fibras musculares se encuentra. Ya que, por ejemplo, si estoy entrenando para maratón, probablemente quiera aumentar el volumen tanto de fondo como de pasadas, pero si mi volumen histórico es muy bajo y yo aumento muy rápido, muy de repente el volumen tanto de fondo como de las pasadas, probablemente mi cuerpo no se adapte o probablemente me termine lesionando, con lo cual hay una restricción del historial nuestro en cuanto a los volúmenes. Un error muy común que veo en la práctica son personas que están corriendo actualmente 10 kilómetros y tienen, por ejemplo, un kilometraje semanal de 60, 70 o 90 kilómetros y quieren pasar a correr maratón y de pronto aumentan el kilometraje semanal mucho y muy rápido y eso los termina perjudicando. Porque como dije antes, en muchos de estos casos su cuerpo no se adapta al entrenamiento, entonces termina pasando que o no encuentran el rendimiento que querían o empiezan a aparecer muchas molestias o lesiones. Y en la categoría de tipos de fibras musculares, una persona que tiene un mayor porcentaje de fibras musculares rápidas probablemente esté en un rango de volúmenes tanto de fondos como de pasadas un poco menor al que tiene un mayor porcentaje de fibras lentas. Y estos mismos conceptos que dijimos recién de los volúmenes de fondo también aplican a los volúmenes de pasadas. Espero les haya servido la información y les dejo acá un video que habla de los principales ritmos de correr y cómo calcularlos. Y si tienen alguna duda del video la pueden dejar abajo en los comentarios. Nos vemos la próxima.